Un nuevo atentado da de qué hablar en México. El coordinador de la Guardia Nacional, sí, el mero mero, casi estira la pata luego de que sufriera un ataque sorpresa por parte de sicarios del cártel de los Chapitos, los cuales prendieron fuego en contra de él. ¿Cómo fue que lograron dar con él? ¿Será que les funcionó su ataque? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante la tarde-noche del miércoles, el coordinador de la Guardia Nacional en el estado, una figura clave en la estrategia de seguridad del gobierno federal, se encontraba realizando un recorrido rutinario por la zona, acompañado de su escolta sin saber que en ese preciso momento había caído en la mira de los sicarios. A lo lejos, el sonido de motores se mezclaba con el ruido del tráfico cotidiano. La carretera de la autopista México-Guadalajara era una de las principales rutas de acceso entre dos de las ciudades más grandes del país, y también era un lugar donde los cárteles competían por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y personas. En ese momento, un convoy de vehículos oficiales que transportaba al coordinador de la Guardia Nacional y su escolta avanzaba por la autopista. Los oficiales no sospechaban nada. Sabía que en esta región las emboscadas y los ataques eran cada vez más comunes, pero confiaban en su preparación y en el apoyo que la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad ofrecían en la zona. Sin embargo, en las sombras, los sicarios del CJNG ya se encontraban listos, observando el paso del convoy desde puntos estratégicos en la carretera. Su objetivo era claro: atacar al coordinador de la Guardia Nacional y eliminar a quien consideraban una amenaza directa para sus intereses. Los sicarios no solo querían enviar un mensaje al gobierno, sino también marcar un hito en su lucha por el control del Estado, que había sido escenario de enfrentamientos brutales entre diferentes grupos criminales. Aprovechando el terreno montañoso y los puntos ciegos de la autopista, los hombres del CJNG se movieron con precisión. En cuestión de segundos, el convoy fue rodeado. Un grupo de sicarios armados con rifles de alto calibre y disparando con una puntería mortífera atacaron a los vehículos en los que viajaba el coordinador y su escolta. La balacera fue inmediata y brutal. El sonido de las balas cortaba el aire y los vidrios de los vehículos fueron impactados por la lluvia de disparos. El coordinador de la Guardia Nacional, un hombre experimentado, se mantuvo en control en medio del caos, dando órdenes a sus hombres y buscando un refugio mientras los sicarios disparaban desde las posiciones que ya habían tomado. Los dos escoltas entrenados para proteger a su jefe respondieron rápidamente, tratando de reducir el fuego de los agresores. A pesar de estar siendo atacados desde diferentes direcciones, lograron montar una defensa efectiva, utilizando los vehículos como escudos mientras respondían al fuego. Uno de los escoltas, herido en el costado por un impacto de bala, mantuvo la calma y siguió disparando, protegiendo a su superior y tratando de mantener la situación bajo control. El otro escolta, igualmente entrenado para resistir y defender a cualquier costo, cubrió a su compañero mientras trataban de encontrar un punto desde el cual poder responder con más eficacia. El tiroteo se intensificó, y los sicarios, viendo que no iban a conseguir un avance fácil, empezaron a cerrar el cerco. El caos era absoluto. Los conductores de otros vehículos que transitaban por la autopista, ajenos a lo que sucedía, comenzaron a frenar de manera abrupta, atrapados en el tiroteo. En un parpadeo, los conductores de vehículos particulares y de carga se vieron atrapados en una escena de violencia sin precedentes. La carretera, antes tranquila, se convirtió en un campo de batalla, con vehículos varados por el pánico y el sonido ensordecedor de las armas automáticas. Pero lo que los sicarios no habían anticipado fue la respuesta de los escoltas. A pesar de los disparos y la tensión, los dos hombres lograron organizarse y en un movimiento rápido y táctico comenzaron a devolver el fuego. Mientras uno mantenía la posición cubriendo al otro, el otro escolta hizo un movimiento audaz y comenzó a avanzar hacia una de las posiciones de los sicarios. Los hombres del CJNG, sorprendidos por la determinación de los escoltas, intentaron reorganizarse y ajustar su estrategia, pero ya era demasiado tarde. Los dos escoltas, a pesar de las heridas, estaban decididos a defender la vida del coordinador, y con gran valor comenzaron a reducir el fuego enemigo. A lo lejos se oían los refuerzos de la Guardia Nacional que se acercaban rápidamente a la zona del enfrentamiento. La llegada de más unidades federales marcó un punto de inflexión en el enfrentamiento. Los sicarios, viendo que el cerco se cerraba y que ya no podían enfrentarse con la misma eficacia, comenzaron a retirarse de manera apresurada,
dejando atrás a sus compañeros heridos y algunos de ellos caídos. En cuestión de minutos, el grupo de sicarios que había emboscado al convoy fue reducido. 2 de ellos, atrapados por las fuerzas federales que llegaron a tiempo, fueron sometidos rápidamente. Los otros, heridos y desorganizados, intentaron huir, pero no pudieron evitar ser capturados por los refuerzos de la Guardia Nacional, que ya rodeaban la zona. El coordinador de la Guardia Nacional, a pesar de la adrenalina y la tensión del momento, había logrado mantenerse a salvo, pero la situación no fue fácil. Uno de los escoltas, herido en el costado y sangrando profusamente, fue rápidamente atendido por paramédicos que llegaron al lugar. El otro escolta, igualmente herido pero con menos gravedad, se encontraba ya siendo resguardado por otros elementos de seguridad. Ambos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica urgente, mientras el coordinador de la Guardia Nacional comenzaba a dar instrucciones para asegurar la zona. ¿Y ahora qué harían? ¿Cuál sería el destino de estos hombres? Con las fuerzas federales finalmente tomando control de la situación, la orden del coordinador fue clara y tajante. Los sicarios que habían participado en la emboscada debían ser trasladados inmediatamente a la cárcel. A pesar de los estragos de la batalla, de los hombres heridos y las víctimas civiles atrapadas en el fuego cruzado, no había duda de que estos criminales debían enfrentar las consecuencias de sus actos. La rapidez con la que había sido ejecutada la operación para someter a los atacantes dejaba en claro que las fuerzas de seguridad se tomaban muy en serio la importancia de garantizar la justicia, pero no estaba dispuesto a que el caos que acababa de ocurrir fuera simplemente un incidente más en un país marcado por la violencia y la impunidad. Mientras los sicarios eran arrastrados hacia los vehículos de traslado, el coordinador no perdía el control de la situación. No podía permitirse que este ataque quedara impune. No solo había sido un atentado directo contra su vida, sino también un ataque a la autoridad que representaba. Como líder de la operación en ese estado, su deber era hacer que la ley fuera cumplida y que la violencia, por más brutal que fuera, no quedara sin castigo. Sabía que su fuerza de seguridad debía enviar un mensaje claro: el crimen organizado no se saldría con la suya. El convoy comenzó a moverse rápidamente hacia la prisión más cercana. La escena era tensa. La carretera despejada de vehículos por el caos que había dejado la balacera. Los sicarios capturados, heridos y sometidos no podían evitar sentirse derrotados. Habían sido parte de una operación planificada meticulosamente, pero habían fallado en su cometido. El coordinador de la Guardia Nacional había sido protegido y el grupo de sicarios que se había atrevido a desafiar a las autoridades no solo había sido neutralizado, sino que ahora iban a pagar por su traición. Cuando llegaron a la cárcel, los sicarios fueron arrastrados sin ceremonias hacia el interior. La prisión, conocida por su dureza y por su brutalidad en el trato con los reclusos, ya estaba preparada para recibirlos. El ruido de las puertas metálicas que se cerraban tras ellos resonó en los pasillos como una sentencia de muerte. A pesar de que los sicarios estaban esposados y ya no representaban una amenaza directa, el ambiente dentro de la cárcel no era nada amable. Los guardias, acostumbrados a la violencia, se movían con la misma frialdad con la que lidiaban con cualquier prisionero, pero sabían que este grupo en particular iba a ser tratado de manera especial. No solo eran criminales comunes, eran miembros de uno de los cárteles más peligrosos del país, y su llegada no pasaría desapercibida. Los sicarios, a pesar de su dureza y entrenamiento, no podían evitar sentirse impotentes al ver lo que los esperaba. No había honra ni respeto para ellos en ese lugar. Su reputación como hombres de armas ya no tenía valor. El miedo, esa emoción que muchos de ellos habían hecho a un lado al entrar al cártel, ahora comenzaba a hacer mella en su corazón. Sabían que no serían tratados con dignidad. Lo que les esperaba era lo peor. Habían fallado en su misión y debían pagar el precio por ello. Uno a uno los sicarios fueron empujados dentro de las celdas. Los gritos y las carcajadas de los otros prisioneros llenaban el aire, mientras observaban cómo los nuevos detenidos eran arrojados como animales al interior de sus celdas. Los guardias no tardaron en hacer su parte, manteniendo a los prisioneros bajo control mientras los sicarios intentaban procesar lo que les estaba ocurriendo. Pero las órdenes eran claras. No había lugar para el descanso, ni para la indulgencia. Aquellos hombres que se habían creído poderosos, que pensaban que su lealtad al cártel les daba derecho a todo, ahora estaban siendo tratados como lo que eran, criminales que no habían logrado cumplir con la misión que les había sido encomendada.
Fue entonces cuando los guardias comenzaron a golpear a los sicarios. Los gritos de dolor comenzaron a llenar las celdas mientras los prisioneros caían al suelo, incapaces de resistirse a la brutalidad de los golpes. No había piedad, no había misericordia. Estos hombres que en su momento habían matado y torturado a otros sin ningún remordimiento, ahora se veían a sí mismos reducidos a meras sombras de lo que una vez fueron. Fueron empujados contra las paredes de las celdas, sus rostros golpeados con puños y bates. Los más débiles entre ellos, aquellos que no pudieron resistir el impacto de los golpes, cayeron al suelo y no pudieron levantarse. Pero los golpes no se detuvieron. Los guardias aseguraban de que cada uno de ellos sintiera lo que era ser vulnerable, lo que era no tener poder. Los demás prisioneros observaban en silencio, algunos disfrutando del espectáculo, otros sin decir una palabra. Para ellos el espectáculo de la humillación era algo cotidiano. Sabían que en este mundo de violencia y supervivencia solo los más fuertes prevalecían, y ahora los sicarios del CJNG no eran más que presas. Ellos, que alguna vez fueron los cazadores, ahora se veían como carne de cañón, vulnerables y sin poder alguno. La lucha por la supervivencia en ese mundo ya no dependía de su habilidad con las armas, sino de su resistencia al dolor y la humillación. La violencia continuó sin cesar, y los sicarios no pudieron hacer nada para defenderse. Los golpes se intensificaron y la sangre comenzó a manchar el suelo de las celdas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Las voces de los guardias se mezclaban con los gritos de los sicarios, que ya no podían resistir el dolor. Pero la violencia no era solo física. Había una humillación emocional más profunda que se colaba en sus almas, como un veneno que les arrebataba lo poco que quedaba de su dignidad. Finalmente, cuando los golpes cesaron y los sicarios quedaron tendidos en el suelo, derrotados, los guardias los levantaron sin cuidado alguno. Eran solo trozos de carne, objetos a ser descartados. Los arrastraron sin ningún tipo de respeto hacia las celdas y los arrojaron al suelo como si fueran desechos, sin dignidad, sin honor. ¿Será el fin de estos hombres? ¿Cuánto será su condena? El pasillo estaba en silencio, solo el sonido de las botas del coordinador resonaba contra el concreto. A su alrededor el eco de las paredes de la cárcel parecía amplificar cada pensamiento que cruzaba su mente. Sabía que en ese lugar los prisioneros no esperaban una visita, mucho menos la de alguien como él. Las celdas estaban llenas de hombres rotos, hombres que habían sido olvidados por la sociedad, hombres que en muchos casos ya no tenían nada que perder. Pero los sicarios que habían capturado esa tarde no eran como el resto. Ellos habían intentado acabar con su vida. Habían creído que podrían eliminarlo, y eso no quedaría impune. Él les demostraría que a pesar de la violencia que ellos mismos practicaban, había una fuerza más grande que podría hacerles pagar por todo. Al llegar frente a la celda, el coordinador se detuvo un momento. Los hombres dentro de se encontraban en completo silencio, algunos aún temblando por los golpes que habían recibido, otros observando esperando lo peor. Ellos sabían quién era él, sabían que no era un hombre común. Era el tipo de persona que no daba una segunda oportunidad, que no miraba para otro lado cuando el crimen tocaba a su puerta. Era un hombre que hacía cumplir la ley a cualquier costo. Su mirada penetrante y su presencia imponente hacían que cualquier hombre que se atreviera a desafiarlo cayera en cuenta de que se había metido con alguien mucho más peligroso que él. El coordinador de la Guardia Nacional había estado en la línea de fuego. Había enfrentado más de una vez la muerte, y en todas esas veces había salido victorioso. Eso le otorgaba el poder que ahora podía ejercer sobre esos hombres. Finalmente uno de los guardias abrió la celda y el coordinador entró. Los sicarios estaban alineados contra la pared, sus ropas sucias, sus rostros golpeados, su mirada fija en el suelo. Algunos respiraban con dificultad, otros ni siquiera levantaban la cabeza. A pesar de la violencia que habían causado, de la ferocidad con la que habían atacado, ahora se veían como sombras de lo que alguna vez fueron. Hombres de poder que ahora se encontraban atrapados, sin salida, humillados por su propio fracaso. El coordinador, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, se acercó lentamente, sus ojos fijos en los sicarios. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los prisioneros sabían que este momento sería definitivo para ellos. No era solo un encuentro con un líder de la Guardia Nacional.
era el enfrentamiento con un hombre que representaba todo lo que ellos odiaban, todo lo que había combatido y derrotado, lo que ellos representaban. Los sicarios no se atrevían a hablar, y cada segundo que pasaba bajo la mirada fija del coordinador solo incrementaba la sensación de vulnerabilidad que sentían. «¿En serio creyeron que podían acabar conmigo?», dijo el coordinador, su voz firme y baja, pero llena de autoridad. Las palabras resonaron en las celdas, como si estuvieran impregnadas con el peso de todo lo que había sucedido. Los sicarios no respondieron, pero sus ojos comenzaron a moverse hacia él, sintiendo la furia contenida en su voz. «No les voy a mentir, creí por un momento que podían hacerlo. Pensé, tal vez, que tenían la habilidad para acabar con alguien como yo, pero al parecer su puntería es igual de mala que su toma de decisiones». El coordinador dio un paso más hacia ellos, su mirada nunca dejando de clavarse en los ojos de los prisioneros. Ellos sentían el peso de su mirada, la presión de lo que estaba por decirles. Cada palabra de él parecía calar en lo más profundo de sus mentes. La furia que sentían era palpable, pero no podían hacer nada. Estaban atrapados en esa celda, como animales a punto de ser cazados. Sus cuerpos, tan poderosos y letales en el campo de batalla, ahora se veían tan frágiles, tan débiles, tan humanos. El coordinador continuó, cada palabra con el mismo tono implacable. «Porque fallaron en su misión, y ahora miren dónde están, como ratas de alcantarilla, asustadas, sucias, sin poder salir a ninguna parte». Uno de los sicarios que intentó levantar la cabeza recibió un golpe de inmediato de uno de los guardias. El coordinador no prestó atención a este pequeño desliz, pero su rostro se endureció aún más. Él no era un hombre de misericordia. No había espacio para la compasión en el lugar donde se encontraba. El mensaje que quería darles a esos hombres no se trataba solo de lo que les había hecho el ataque fallido, sino de lo que significaba desafiarlo, lo que implicaba enfrentarse a un hombre que ya había pasado por lo peor y había sobrevivido. Y ellos, aunque armados hasta los dientes y preparados para la violencia, habían fallado. Ahora debían pagar por su error. «Lo peor de todo», dijo el coordinador acercándose aún más, su voz más baja y amenazante, «es que si me da la gana puedo acabar con ustedes en un segundo. Puedo ponerle fin a sus vidas con solo un gesto, con solo una palabra, pero no lo haré. No todavía». Las palabras del coordinador cayeron como un peso sobre ellos. Sabían que él estaba en control total de la situación. Sabían que si él quisiera, todo podría acabar en ese instante. No había forma de escapar. No había nada que pudieran hacer. El coordinador continuó observándolos, su mirada fija en cada uno de ellos, como si estuviera evaluando lo que quedaba de sus vidas. «Lo peor que les puedo hacer es dejar que sigan vivos», dijo, su tono firme y casi filosófico, «porque a pesar de que sus cuerpos estén aquí, sus mentes y almas ya están rotas. Ya no son más que sombras de lo que alguna vez fueron. Ya no tienen poder. Ya no pueden hacer nada más». ¿Y ahora qué se le diría a toda la nación? ¿Será que sin embargo el coordinador seguiría en su batalla contra los cárteles? Desde el momento en que salió de su oficina, una sensación de propósito lo envolvió. Su ropa estaba aún algo arrugada, las huellas del cansancio se notaban en su rostro, pero nada de eso iba a impedirle cumplir con lo que él consideraba su deber: enviar un mensaje claro, no solo a los cárteles, sino a toda la nación. El sonido de los pasos del coordinador resonaba en los pasillos del edificio de la Guardia Nacional mientras se dirigía hacia la sala de prensa. Sus escoltas, aunque heridos y agotados por el enfrentamiento, no podían evitar sentir respeto por su líder. Habían visto cómo, a pesar del peligro, el coordinador nunca vaciló, nunca mostró miedo. Estaba decidido a cumplir con su misión, aunque eso significara poner su vida en riesgo. Al entrar a la sala de prensa, las cámaras comenzaron a hacer clic. Los reporteros que ya estaban allí esperándolo notaban que la actitud del coordinador era seria, casi implacable. Había una calma tensa en su rostro, pero detrás de esa calma, los ojos del coordinador reflejaban la determinación y la rabia de alguien que había visto de primera mano lo que los cárteles eran capaces de hacer, pero que no pensaba rendirse. Al contrario, su resolución era aún más fuerte. Sabía que su mensaje debía ser contundente y claro. Cuando se colocó frente al micrófono y las luces comenzaron a brillar sobre él, los reporteros se hicieron un silencio expectante. Sabían que no estaban ante una rueda de prensa común, sino ante un momento crucial,
una declaración que iría más allá de las palabras. El coordinador miró fijamente a la cámara, sabiendo que cada palabra que dijera sería escuchada no solo por los medios, sino también por los cárteles, por los criminales que lo habían atacado y por los que aún seguían operando en la región. La guerra contra el crimen no solo se libraba en las calles, sino también en los discursos, en los mensajes que se enviaban al mundo. «Buenos días», comenzó el coordinador, su voz firme, clara y sin vacilaciones. «Hoy me encuentro aquí para hablarles, no solo como un coordinador de la Guardia Nacional, sino como un hombre comprometido con la seguridad de este país. Ayer, como muchos de ustedes saben, sufrí un atentado por parte de un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta emboscada tenía un solo propósito: acabar con mi vida. Pero quiero que todos, especialmente los criminales que intentaron matarme, comprendan algo muy claro. No me van a detener». El coordinador hizo una pausa breve, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. No había temor en su voz, solo una implacable determinación. El aire estaba cargado de tensión y él lo sabía. No solo hablaba para los reporteros, sino también para los hombres del cártel que aún operaban en las sombras. «No importa lo que intenten hacer, no importa cuánto dinero tengan ni cuántos hombres pongan en la línea», continuó, sus ojos mirando fijamente a las cámaras. «Yo seguiré peleando y seguiré luchando por este país, por la gente que día a día vive con miedo de los cárteles y el crimen organizado. Mi vida no es más importante que la de los ciudadanos que confían en la ley y en nosotros para protegerlos. Y les aseguro que aunque me cueste la vida, no me rendiré. No dejaré que el cártel Jalisco Nueva Generación ni ningún otro grupo criminal controle este país. Ellos son una plaga, y si tengo que dar mi vida para erradicarlos, lo haré sin pensarlo 2 veces». La firmeza en su voz no pasó desapercibida. Los reporteros, algunos aún asimilando la magnitud de lo que acababan de escuchar, se miraban entre sí. Era claro que el coordinador no solo estaba haciendo una declaración sobre el ataque sufrido, sino que estaba enviando un mensaje de guerra, un mensaje que le hablaba directamente a los cárteles. La guerra contra el crimen organizado no solo era un asunto de las fuerzas del orden, sino una cuestión personal para muchos de los hombres y mujeres que trabajaban en la Guardia Nacional. «Yo soy consciente de que este trabajo implica riesgos», continuó, su voz un poco más baja pero aún firme. «Sé que en cualquier momento podría perder la vida, y he aceptado esa posibilidad desde el momento en que decidí servir a este país. Pero les puedo asegurar algo: mi sacrificio no será en vano. Cada uno de los que intenten detenernos, cada uno de los que se atrevan a atacar a la Guardia Nacional, a los soldados, a los policías, a los ciudadanos, se enfrentará a la fuerza del Estado, y el Estado no se detiene». El coordinador dio un paso hacia adelante, sus ojos más intensos que nunca. «Lo que intentaron hacer ayer no quedará impune. Ayer me atacaron a mí, pero hoy les hablo a todos los cárteles, a todos los grupos criminales que piensan que pueden intimidar al gobierno y a las fuerzas de seguridad. La guerra no ha hecho más que comenzar. Ya no se trata de simples enfrentamientos, ya no se trata de ganar territorios. Se trata de la justicia, se trata de devolverle a este país lo que le pertenece: la paz». Las palabras del coordinador fueron como una sentencia, como un juramento ante la nación. Su postura erguida, su tono imperturbable, demostraban que no había vuelta atrás. En ese momento no solo era un hombre hablando ante los medios de comunicación, sino el rostro de una lucha que se libraba en las sombras, en las calles, en los rincones más peligrosos del país. La guerra contra el crimen organizado estaba lejos de terminar, y él estaba dispuesto a llevarla hasta el final. «No tengo miedo», dijo con determinación. «No tengo miedo de morir, porque sé que si mi sacrificio sirve para acabar con los cárteles, entonces mi vida habrá tenido un propósito. Y si tengo que caer en este combate, caeré sabiendo que lo hice por el pueblo de México, por las personas que merecen vivir sin miedo, sin la amenaza de los criminales sobre ellos. Si me caigo, otros vendrán a seguir mi lucha. Porque no se trata de mí, se trata de todos los que luchan por la justicia, por la ley, por la paz». Los reporteros, ahora completamente cautivados por su discurso, no podían evitar sentir el peso de lo que acababan de escuchar. No era solo un político haciendo una promesa vacía, no era solo un hombre de la Guardia Nacional buscando reconocimiento. Era un hombre comprometido con su causa, dispuesto a todo para erradicar una de las amenazas más grandes para el país. En ese instante, las palabras del coordinador resonaron no solo en la sala de prensa, sino en todo el país. Su mensaje claro y firme se proyectaba más allá de las cámaras, más allá de las paredes del edificio.
Estaba hablando directamente a la nación, a los ciudadanos que temían por sus vidas, a aquellos que sentían que el gobierno no podía protegerlos de los cárteles. Si me da la gana puedo poner fin a esto en un segundo, dijo, mirando las cámaras. Su voz ahora era más baja, pero aún llena de poder. Puedo eliminar a cualquiera de esos hombres con un solo gesto, pero no lo haré. No todavía. Aún hay trabajo por hacer. Aún queda mucho por recuperar. Pero una cosa es segura. No descansaremos hasta que cada cártel, cada grupo criminal, cada malhechor que crea que puede desafiar al Estado, quede derrotado. No habrá tregua. No habrá rendición. La lucha continúa y yo seguiré peleando. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.